Andreina, por favor. Bueno, si tú estabas en una carrera y yo tengo 7 minutos, de verdad, primero agradecerles la invitación, compartir este privilegio de estar con ustedes aquí, de que Olga y Ramón me hayan invitado, como les digo, venir para acá y compartir mi historia y la historia de la institución que llevo y de la persona que más admiro, que es mi abuelo, Mendoza. Lo disfruté hasta los 12 años, mi abuelo se murió a los 75, bastante joven. Eugenio Mendoza era el tercero de una familia de 7, una familia bastante humilde, donde pues nada sobraba y al contrario, faltaba mucho. Y bueno, él, de hecho, uno de los ejemplos de él es que él pide a su padre, siendo menor de edad, la emancipación para trabajar, para poder pagarle la carrera de abogado a Carlos Mendoza, que era su hermano mayor. Fue un abogado muy renombrado en el país. Ese era Eugenio Mendoza, era inquieto, le dio tifus cuando era chiquito, entonces, bueno, también tuvo que sobrellevar esa enfermedad y yo creo que eso también le dio muchísima fortaleza. Creó empresas desde pequeño, Maquinaria Mendoza, hacía soldaditos de plomo y los vendía. Bueno, una historia de crecimiento de él y de aprendizaje que lo lleva, yo creo, a esas características que pudimos compartir en la clase pasada, que yo iba tomando nota y decía, wow, definitivamente era íntegro. O sea, todas estas características que hablaban la semana pasada, yo decía, bueno, modestia parte, las tenía Eugenio Mendoza. Entrando en materia y entrando me toca la parte de la historia de Alejandro. La organización que llevo, la institución que llevo es el Hospital Ortopédico Infantil. Yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil. Esa fundación fue la primera fundación sin fines de lucro privada constituida en Venezuela. En el año 1942, mi abuelo estaba en un proyecto que ustedes deben conocer, que era el Hotel Ávila, que está aquí en San Bernardino, y viene una gente de afuera con todo el proyecto y él hospeda a un amigo de él, lo hospeda en su casa. Pasa meses aquí, cuando él retorna a los Estados Unidos, lo llama y le dice, Eugenio, mi hijo tiene polio. Y contrajo polio en Venezuela. Y mi abuelo dice, bueno, si tu hijo tiene polio, él tenía un hijo mayor que lamentablemente murió a los 12 años, que se llamaba Eugenio Andrés Mendoza. Pues a lo mejor también, o sea, se preocupa y empieza a investigar sobre el tema de por qué a este muchacho que había estado tampoco recorriendo barriadas, ni mucho menos, tenía polio. Y efectivamente encuentra que hay una estadística altísima en Venezuela, niños que se quedaban en su casa, que no había quien los atendiera, morían. Acuérdense que el polio era una enfermedad que atacaba la parte motora y el corazón es un músculo y era el primero. El corazón y los pulmones eran los primeros que atacaban el polio. Muchos niños pues o quedaban con secuelas o pues morían en el camino con la enfermedad. Se preocupa y bueno, empieza a tocar sus contactos y ahí otra característica del líder, que el líder no hace nada solo, sino todo. Eugenio Mendoza siempre se reunía con gente capaz, tenía un don de conseguir la gente para montar todos sus proyectos y en el corto tiempo que tengo les voy a dar un paneo de toda esta bellísima historia y toda esta huella que él deja en Venezuela. Pues bueno, contacta entre ellos, era amigo de Lawrence Rockefeller, y le dice, mira, yo tengo un problema, aquí en Venezuela hay una epidemia de polio, yo necesito construir un hospital. En 1942 crea la Fundación Constituida en Papeles con la finalidad de captar recursos para combatir el flagelo del polio. Esa es la primera misión de la institución. Y en el camino construir un hospital. En 1945, solo 3 años después, porque fue en junio, abre sus puertas al Hospital Ortopédico Infantil en una casa aquí en San Bernardino. Literalmente los niños entraban ahí, pasaban 2, 3 años, era como un hogar de cuidado pues, de pacientes con polio. En el futuro no puedo quedarme en tanta historia porque no tengo mucho tiempo, pero comienza el hospital a recibir pacientes, empieza con 20 camas y llega a un crecimiento de 80 camas a recibir pacientes con polio. Mi abuelo llegaba con los pacientes, las enfermeras le decían, señor Mendoza, no caben, no sé, mételo en los pasillos. Y eran pacientes que pasaban y vivían dentro del hospital.
logra conseguir, no solamente a través de la alianza con Fundación Rockefeller, de que hicieran todo lo que eran los planos y la infraestructura del hospital. Esos planos lo hizo una firma de arquitectos muy reconocida en Estados Unidos, que en ese momento él le dice, mira, vamos a aprovechar que ellos nos están haciendo un proyecto muy interesante que es Rockefeller Center y vamos a decirle que pro bono hagan los planos del Hospital Ortopédico Infantil. Eso sí, Eugenio, tú pagas el envío de los planos en barco de Estados Unidos a Venezuela. ¿Cómo no? Yo pago los planos. Y efectivamente los primeros planos del hospital, que es el hospital que tenemos hoy en día, pues vienen de unas alianzas y estratégicas que logró él, pues reunir esfuerzos para lograr en 3 años abrir las puertas del hospital ortopédico. Y se ocupó, esa fue su obra consentida, todo el tiempo preocupado por mejorar, por tener la mejor tecnología, por traer médicos de afuera. Una de las características de Eugenio Mendoza era que siempre velaba por su gente. Él no llamaba a su gente que trabajaba con él, porque en el camino, por supuesto, construye una cantidad de empresas. Tú mencionaste Vencemos, Benepal, Grupo Químico, Protinal, es decir, un complejo de empresas que formaba el Grupo Mendoza, que pues, llegó un momento a tener muchísimos trabajadores, y él tenía un lema, y era que si sus trabajadores no estaban bien con su familia y tenían cubiertas sus necesidades básicas, el trabajo no iba a ir bien. Entonces, a raíz de todo eso, empieza y crea lo que se llamaba el Departamento de Trabajo Social del Grupo Mendoza. Estos eran unas trabajadoras sociales que se encargaban digamos, de hacer un diagnóstico de todos los empleados del grupo, a ver qué situaciones tenían, qué necesidades tenían, y a raíz de eso, pues, él iba buscando la manera de ayudar. A raíz de eso, pues, se da cuenta que la mayoría de sus empleados no tienen vivienda, entonces crea el Banco Hipotecario de la Vivienda para darle crédito a sus empleados y a su vez crea finca para construir la vivienda para ese empleado. No se lo regalaba, era un crédito a muy largo plazo, digamos con unas condiciones muy buenas, pero el empleado sentía que había comprado su casa. Y llegó un momento en que el 80% de los empleados del Grupo Mendoza tenían casa propia. Y eso lo hizo a través de la Fundación Vivienda Popular, de la cual hoy en día formo parte de su directiva de hace más o menos como 12 años, y mantiene sus programas de mejoramiento de vivienda en los barrios, es decir, una fundación que está todavía, que mantiene sus programas y está activa. En el camino se da cuenta de la deficiencia de la educación, y Eugenio Mendoza crea a través de la Fundación Eugenio Mendoza los primeros preescolares. Aquí no existía la educación preescolar y los niños entraban directamente en el colegio. Pues los primeros preescolares los crea la Fundación Eugenio Mendoza, y bueno, de ahí en adelante, pues todo lo que es la educación en primaria, y abre, por supuesto, apoyo a colegios, etc. Luego está, como mencionaste, el Diendo Voluntario para la Comunidad, FIPAN. ¿Por qué FIPAN? Porque él decía, todas las organizaciones sociales están solas, acéfalas, están buscando recursos, unas están más sólidas que otras, ¿por qué no crear una organización que las aglutine y que les brinde apoyo? Y constituye uno de los fundadores de FIPAN. Luego, entre otras instituciones, por supuesto, del gremio empresarial, el Dividendo Voluntario, y su última obra, que es la Universidad Metropolitana. Él muere, él había preparado el discurso de la primera graduación de la universidad. De hecho, el discurso lo lee su hijo, Eugenio Mendoza, porque él muere días antes de la graduación de la primera promoción en la universidad. Entonces, bueno, no me quise detener tanto en la historia, digamos, propia del hospital, sino quise darles como un paneo de lo que era Eugenio Mendoza, lo que fue su obra, de que hoy por hoy ese liderazgo se mantiene. Nosotros somos una familia, él tuvo 3 hijos, menos 4, uno murió a los 12 años, después 3 hijos y 16 nietos. Muchos están fuera, porque bueno, el país nos llevó a que muchos están fuera estudiando, trabajando, etc. Pero todas las fundaciones en el país estamos, digamos, algunos de los nietos involucrados. Yo creo que eso también ha sido no sé, a mí me preguntaban cuál es el secreto, la magia de que esas instituciones han sobrevivido momentos difíciles, y digo, bueno, yo creo que es ese don de hacer, que uno lo tiene en la vena. O sea, yo desde chiquita pues iba al ortopédico, no había manera de que no me involucrara, y bueno, hoy por hoy estoy ahí feliz, me corre por las venas. Es decir, es un tema de compromiso familiar, pero además de un liderazgo que viene de la familia, de hay que continuar, hay que ayudar, hay que contribuir, hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti.
es una manera bueno, yo sé que el impacto que hoy en día todas estas organizaciones de la familia o del grupo, pues Venezuela ha crecido muchísimo. Cuando Eugenia Mendoza creó todas estas organizaciones, digamos, el país estaba, como mencionabas tú, pues, Venezuela tenía unas necesidades básicas en todo sentido. Pero bueno, hoy en día mantenemos el legado de mi abuelo presente, más que nunca, sus principios. Él tenía un código de ética que me encantaría compartírtelo, porque ustedes, yo sé que tienen varias clases, y él practicaba un código de ética que estaba pegado en todas sus empresas, y nosotros lo mantenemos en todas las fundaciones, que era su motivo y su razón de ser, y por la cual él hacía todas sus cosas, y era eso. Él siempre decía, yo lo que he tratado es de ser un buen ciudadano y devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Una de las cosas que tenía él era que 100% venezolano. Eugenio Mendoza no tenía ni una propiedad fuera, no tenía empresa fuera. De hecho, cuando Eugenio Mendoza muere, lo que queda es el Grupo Mendoza, y trabajaba por su país. Es decir, era 100% venezolano, creía, era como eso, su gran amigo Gustavo Folmer, desarrollaba empresas, generaba empleo, y bueno, eso es lo que hoy en día cualquier persona que pudo tener la dicha de conocerlo, de haber trabajado con él, pues podrá comentarles, pues, ¿no? O sea, Andreina, incluso el arte, entiendo que la Sala Mendoza fue una de las esta parte me primeras. faltó, sí. Sí, una La de las Sala primeras. Mendoza, mi abuela, Luisa Rodríguez Mendoza, ella, digamos, en su infancia vivió mucho en Francia, y ella tenía una preocupación porque ella decía que en Venezuela, que tú hablabas del Museo de Soto, todos los grandes artistas de gran renombre siempre tenían un espacio donde poner sus obras, donde exponer sus obras. Resulta que los artistas emprendedores o los artistas emergentes, como le llamaban en ese momento, no tenían espacios para exponer sus obras, su trabajo, para su crecimiento personal. Es cuando mi abuela abre la Sala Mendoza como un espacio único y exclusivamente para esto, para el emprendimiento en el arte. Hoy en día todavía sigue apoyando todo esto, sin embargo, bueno, fue pionera en todas las subastas. Hoy en día, bueno, yo creo que la Sala Mendoza está físicamente hoy en día en la Universidad Metropolitana. Yo los invito a que conozcan ese espacio porque es simplemente espectacular. Pueden ir la biblioteca y el centro de documentación que tiene de arte desde sus inicios. Es increíble toda la información que se consigue ahí. Y bueno, la sala también se mantiene y es una rama de lo que es la Fundación Eugenio Mendoza. También se me olvidó comentarles que otra de las iniciativas era apoyar al microempresario. Eugenio Mendoza fue un emprendedor. Sus primeras empresas, Maquinarias Mendoza, Materiales Mendoza, él compraba cemento, se volteaba y lo vendía. Y así fue creciendo en sus propias empresas. Entonces también la Fundación Eugenio Mendoza se dedica hoy en día, y se dedicó en sus inicios cuando aquí no existía eso, era apoyar al microempresario. Entonces, no solamente lo apoyaba dándole el crédito, porque lograron grandes alianzas, inclusive con Banigente, hasta de tener su propio banco para darle crédito a los microempresarios, sino que además lo formaban. Entonces el microempresario era la universidad del microempresario. O sea, ibas a formarte, te daban clases de contaduría para que tú manejaras tu propio negocio. De hecho, hay un programa muy bonito de la Sala Mendoza, de la Fundación Mendoza, que se llama Las Madres Cuidadoras. Como la Fundación Eugenio Mendoza fue la pionera de todo el tema de lo que fue el preescolar, en una situación, en un momento crisis de país, las madres que tenían hijos y trabajaban y no tenían con qué pagar el preescolar, pues reunían a una persona que se podía quedar con todos esos niñitos en una casa, y era como, bueno, la madre cuidadora de todos esos niños para que estas personas pudieran ir a trabajar. Esa iniciativa la toma la Fundación Eugenio Mendoza y crea lo que es el programa de madres cuidadoras. Entonces le dieron formación, no solamente de cómo gerenciar su negocio de madre cuidadora, sino de técnicas en didácticas, cómo mantener a esos niños, o sea, en todo lo que era la parte educativa, que se llamaba la caja educativa. Le daban una caja que fue creada con todo el material que se necesitaba para formar para atender a esos niñitos, y esa madre cuidadora compraba su caja, la pagaba a crédito y pues montaba su negocio en el barrio. Es decir, hay muchísimas experiencias que yo les pudiera contar hoy en día, para ser un poquito más actuales y irme entonces a lo que es hoy en día el hospital ortopédico, como muchos de a lo mejor ustedes lo han oído nombrar, y bueno, así sea por cualquier persona que se les acerque o que les comente que ha ido para el hospital. Hoy en día el hospital pues
atiende un promedio alrededor de 150.000 pacientes al año. Nuestra razón de ser sigue siendo la ortopedia infantil. Nacimos por el polio. En el año 56, cuando aparece la vacuna, el polio fue disminuyendo los casos y bueno, se erradicó completamente. Y la fundación y el hospital cambian el nombre de Hospital Poliomielítico, Hospital Ortopédico Infantil, para atender secuelas de polio y problemas de tipo locomotor y neuromuscular. Nuestra razón de ser son los niños entre 0 y 16 años con problemas de tipo locomotor y neuromuscular. Y les digo la razón de ser porque ese es el paciente que la fundación, si no tiene recursos, después de haber pasado por nuestro departamento de trabajo social, la fundación apoya para su tratamiento. A diferencia del adulto, que desde hace unos años, a través de nuestro programa de autosustentabilidad, porque obviamente es una institución muy grande, son 180 empleados, 80 médicos, profesionales de la salud, y mantener esa institución pues cuesta muchísimo dinero. Entonces creamos el programa de autosustentabilidad, donde el adulto paga, y con eso que el adulto paga, nosotros financiamos la labor fundacional. Todo paciente que entra al Hospital Ortopédico Infantil se le hace un presupuesto, porque es una institución privada. Es una institución privada sin fines de lucro, pero no con fines de pérdida. Por eso yo creo que se ha mantenido en el tiempo. Ahora, cuando tienes ese niño que tiene un presupuesto que no puede cubrir, viene la Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil y apoya al paciente y costea ese tratamiento. Y esa ha sido la manera de que el hospital, 77 años después, que estamos cumpliendo este año, pues se haya podido mantener en el tiempo en una actividad donde, obviamente, ustedes saben, es cero lucrativa porque bueno, atender a un niño con un problema de parálisis cerebral o un problema ortopédico que requiere muchísima seguridad durante sus años de vida, pues es bien difícil. Y bueno, nos hemos convertido en un centro de referencia nacional, no solamente nacional, sino internacional, porque formamos a todos los ortopedistas del país y tienen que formar en el hospital ortopédico. Es decir, el único programa de formación, después que el médico estudia para ser médico, se especializa en traumatología, pero después quiere ser ortopedista infantil, tiene que pasar a juro por nuestra institución. Estamos avalados por la Universidad Central, el médico que hace nuestra pasantía, muchas veces ustedes irán al hospital ortopédico y verán muchachos jóvenes con batas del universitario, de hospitales del interior, son médicos que se están formando con nosotros y simplemente nosotros por eso no cobramos nada. Es decir, formamos nuestras generaciones de relevo que luego se van para el interior o se quedan con nosotros trabajando. De Centroamérica y el Caribe también venía gente, sí, ¿no? Allí, muchísimo. No sé ahora, bueno, ahorita con el tema tiempo... de la pandemia cambió muchísimo todo eso, pero tenemos una alianza con hospitales en Santo Domingo, en República Dominicana. Venía mucha gente de Aruba y Curazao, de las islas, sobre todo a operarse aquí. Y algo que yo siempre le digo a mi gente en el hospital es que, ¿qué nos hace diferentes a los demás? O sea, porque centros de salud hay muchos, y hoy en día ustedes se meten en internet y buscarán, mira, centros ortopédicos hay en ¿qué te hace diferente? Y eso que te hace diferente en el hospital es ese paciente, que nosotros le llamamos el paciente cero, por ponerle un nombre, ese paciente que no tiene alternativa, que va a un hospital público, no lo atienden porque es una patología muy compleja, y que recibe la mejor atención, con una calidad impecable, con unos médicos, con una mística increíble, además muy bien formados, a través de la fundación. Claro, nos encantaría poder atender a todo el mundo. No les quiero negar que tenemos listas de espera, tenemos pacientes que están, digamos, en espera para recibir el apoyo de nosotros, pero para eso está la fundación, bueno, trabajando día a día para poder cumplir y darle atención médica a todos estos pacientes. Y lo más importante es generar un impacto en la vida de esos niños, porque un problema ortopédico que no se resuelve a tiempo es una carga no para él, no solamente para él, sino para su familia. Una madre que no puede salir de su casa porque tiene un niño que tiene algún tipo de impedimento, es un niño que no se va a poder escolarizar. Entonces, bueno, en ese sentido, la responsabilidad del hospital, pues, es bien importante y el impacto que genera en la sociedad. Yo creo que me pasé de los 7 minutos. Algo por allí, que no será una clase porque ya no nos quedan clases, pero sí conseguimos una persona que trabajó en Vencemos, que tiene una cantidad de historias que se pueden caer, no se imaginan, de círculos de calidad total para arriba, de verdad, una cosa impresionante. Y con él lo que queremos es ver hacer uno de estos spaces de Twitter. Vamos a planificarlo, ya les contaremos para que todos ustedes se unan. Pero es justamente, o sea, verlo desde esa otra perspectiva. Un empleado que estuvo allí y que nos puede contar cuáles eran
políticas que tenían, cuando no se hablaba de gestión del bienestar, que tenían las empresas del Grupo Mendoza. Bueno, hay una cosa que no les comenté, que es, mi abuelo es el primero que instaura el que la empresa, un porcentaje de las utilidades se repartiera entre sus trabajadores. Eso cuando aquí no se hablaba de prestaciones sociales, ni se hablaba de régimen de utilidades, ni mucho menos, él, a todas las empresas del grupo, un porcentaje de sus utilidades se distribuía entre sus trabajadores y les daba la oportunidad de que ese porcentaje fuera en acciones. Entonces muchos de sus colaboradores, porque no los llamaba trabajadores y empleados, llegaron a ser accionistas de las propias empresas. Gracias, Andreina. José Luis, ¿estás por ahí? Bienvenido al bate. Allí te veo, pero no te escucho. Bueno, es que sí, él está en Valera y entre la conexión y los apagones, etcétera. Ah, pero está allí. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado. ¿Tú se lo puedes encender desde aquí, Andrea? José Luis, ¿nos escuchas? Aló, muy buenas noches. Sí, nos escuchas. Sí, le escucho perfectamente. Bueno, José Luis está aquí en representación. Bueno, muy buenas noches. Ellos son los fundadores y dueños de Ferreandina, el caso que ustedes leyeron. Y bueno, yo le pedí a José Luis que nos contara qué ha pasado con Ferreandina después de eso y en qué anda en este momento. Adelante, José Luis. Bueno, muy buenas noches. Primero agradeciendo a la licenciada Olga Bravo y al profesor Ramón Piñago por esa referencia tan interesante que hacen acerca de nuestro negocio y nuestro emprendimiento. Pues hablar porque estoy escuchando a Andreina, se llama, ¿no? La nieta del señor Mendoza. Siempre hemos tenido como un gran ejemplo nosotros a don Eugenio Mendoza. Y cuando ella hablaba de que solo he tratado de ser un buen ciudadano, ¿no? Es una referencia interesante de cómo comienza todo es con uno mismo. O sea, no hay manera de tú aportar un cambio exterior si tú no cambias interiormente. Si nosotros no descubrimos aquellos aspectos que pueden hacernos negativos en un momento con respecto a aportar o ayudar a otra persona, si no logramos descubrir eso y transformarlo, pues sencillamente no lograremos avanzar en este tema que hoy está hablando acerca de las prácticas organizacionales positivas. Yo antes de venir para acá, porque serían muchos temas que habrá que tocar, pero yo traté de conversar con una muchacha que tiene mucho tiempo trabajando conmigo, tiene 20 años trabajando conmigo, ¿no? Y dentro de eso yo te decía, mira, resulta que vamos a hablar acerca de las prácticas organizacionales positivas, ¿no? De esos procesos o rasgos organizacionales o cultura que puede tener una empresa para generar un bienestar social, pero contribuir con este bienestar social, con este bienestar de las personas a la eficiencia organizacional. Le preguntaba yo a ella, yo quisiera que tú me contaras un poco qué te ha beneficiado a ti que tú tengas tu apartamento. Y me dice, wow, pues imagínate, muchas amigas mías, muchos familiares míos no tienen casa y eso para ellos es un dolor de cabeza. Yo llegar a mi apartamento, un apartamento que es muy hermoso, donde puedo compartir con mis hijos, donde puedo darle seguridad a mis hijos, donde para mí la vivienda no es un problema, no es digamos, un impedimento para yo ser eficiente en las tareas que tengo que realizar. Eso, por supuesto, me genera un bienestar a mí, pero a la vez produce eficiencia en la organización, porque cuando un empleado se encuentra, digamos, con sus necesidades primarias cubiertas de alguna manera, va a tener mayor eficiencia, va a tener mayor digamos, un mejor funcionamiento dentro de la organización. Se cayó, pero bueno, vamos a ver si se vuelve a conectar. José Luis, ¿nos escuchas? ¿Aló?
Volvimos a reconectarnos. Sí, ya te escuchamos nuevamente. Ok, entonces, Olga, tú sabes que una vez que tú viniste a Trujillo, nos hiciste una entrevista y que entrevistaste a nuestros trabajadores, ¿no? Recuerdo mucho el caso de Ramón porque de allí comenzó todo. Resulta que ese Ramón Rangel, una vez, él me decía que vivía en Monay. Sé que Monay era una parte de Trujillo, pero no la había visitado mucho realmente en la parte donde él vivía, ¿no? Y un día yo decidí prestarle el camión para que él se fuera, porque él decía que vivía con niños y unas cosas. Pero un día yo dije, yo le presto el camión a este señor y yo no sé ni siquiera a dónde va, ¿no? Entonces un día decidí acercarme a su casa. Resulta que cuando yo llego donde él vivía era en un cuartico allí como de, no sé, de 5x5, una cosa así casi, una cosa pequeña, y tenía cerca de 6 niños, 7 niños, una cosa así. Eso como, no sé, como estaba diciendo un poco allí Andreina, de que cuando tú llegas a un lugar, ese lugar te toca para tú cambiar la visión que tú tengas de la vida. Porque cuando yo llegué a ese lugar y vi que este señor me aportaba a mí tanto, y ni siquiera tenía donde vivir, no tenía un baño, no tenía una cocina, no tenía muebles, no tenía nada, yo le dije a mi esposa, cónchale, aquí nosotros debemos de hacer algo. No sé, debemos de contribuir a que él mejore eso. Bueno, y nos propusimos y realizamos, le arreglamos, o sea, le hicimos una casa de 3 habitaciones con sus baños. Y luego cuando le íbamos a entregar la casa, que fuimos todos los trabajadores, pero mira, wow, es que este señor tampoco tiene ni mueble, ni cocina, ni nada. O sea, es increíble esto, ¿no? Entonces decidimos, bueno, pero yo tenía un compadre que tenía una venta así de artefactos, de muebles. Y le dije, compadre, necesito llevarme aquí en el camión, o sea, unos muebles, unos colchones, una nevera, una cocina, un aire acondicionado para el señor y todo eso. Lo hicimos, llegamos allá y ese día pues hicimos como un sancocho y celebramos. Ese fue el punto de partida para que nosotros decidiéramos decir, wow, debemos de contribuir al mejoramiento en cuanto al aspecto de la vivienda de los trabajadores. Pasado unos días con eso, resulta que se da el boom de la construcción en Valera y empiezan a realizarse, a construirse muchos edificios. Nosotros logramos ingresar como una ferretería, logramos ingresar digamos, en esa carrera. Logramos competir, logramos ser unos proveedores importantes durante ese proceso. Y en una de esas digo yo, pero cónchale, pero aquí tenemos la posibilidad de conseguirle vivienda a nuestros trabajadores a través de nuestros clientes y podemos intercambiarlos con productos. Y así fue. Y realmente nosotros nunca regalamos nada, porque siempre era como planificar, de repente el que es mecánico, entonces bueno, parte de lo que tú te estás ganando aquí, te lo voy a meter allí para que tú adquieras tu vivienda. La muchacha que era contadora, parte de su servicio lo pusimos allí, pues algo le colaboramos, ¿no? Pero logramos conseguir hacerle negocio. Y luego de eso, entonces, el gobierno otorga también unos beneficios importantes para la adquisición de viviendas y cerca de 8 o 10 trabajadores en ese momento logran beneficiarse de esto. O sea, que en este proceso 10 personas lograron cambiar su vida en el aspecto de su vivienda, ¿no? No tenían vivienda, o sea, era un ranchito, vivían arrimados, vivían con la mamá, etc. O sea, no tenían vivienda. Tenían, José Luis. Logramos conseguir este cambio que por supuesto. Dime. José Luis, ¿cuántos empleados tenían ustedes en ese momento? ¿Lo recuerdas? En ese momento nosotros teníamos 12 empleados. 12 empleados. Una venta de materiales de construcción. 12 empleados. Sí, 12. Y son una venta de materiales. Ajá, venta de materiales de construcción. Una empresa mínima. Nosotros somos una ferretería, sí. Venta de materiales de construcción, exactamente. ¿Cuántos de esos empleados lograron comprar apartamento? 10 empleados. ¿A cuántos bancarizaste? Porque él no está echando. A todos. Bancarizó. A todos. Y los enseñó a todos. A ahorrar, ¿cierto? Sí, sí, cierto. Y después de ahorrar, les enseñaste a invertir. Exactamente.
Y así como Ahorraban con estilo que yo, negativas reales, no salían del hueco. así es, así es. Vale. No, es que tú sabes lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero es que no solamente en ese estrato, en muchos estratos no hay como una educación financiera adecuada. O sea, de hecho, yo he tenido unos vecinos que han sido profesores y se han complicado mucho con las finanzas, ¿no? Pero cuando a veces me cuentan de que ellos recibieron muchos bonos, entonces los muebles los cambiaban y los botaban y los regalaban y volvían a comprar muebles, y yo le decía, mire, ¿nunca se te ocurrió invertir en algo? No, o sea, la cultura ha sido gastar, ¿me entiendes? Consumir. Y nunca ha sido una cultura de inversión. Pues eso, por supuesto, ha traído en todos los estratos muchos problemas económicos, aparte del modelo que ha manejado el Estado, ¿me entiendes? Pero, bueno, otra cosa para seguir y continuar acá. Ahorita cuando viene el proceso de la pandemia, nosotros comenzamos la construcción de un centro comercial. Nos dimos cuenta de algo que empezamos a atender, que era el problema de la alimentación. Resulta que veníamos de un proceso que la gente de repente tiene un poder adquisitivo y luego nos dimos cuenta que llevaban de repente era puro arroz con plátano o puro arroz con caraota, no sé, cosas así, ¿no? Y en muchas ocasiones yo veía, no, es que hoy no comí porque resulta que yo vivo a 3 horas de aquí y cuando llegaba, así le tuviéramos un microondas, ellos a veces la comida estaba en mal estado porque tenían que hacerla el día anterior. Nosotros decidimos entonces, conche, vamos a emprender un proyecto de un comedor en la empresa. Y comenzamos con el proyecto, hicimos la cocina, bueno, y nosotros actualmente damos almuerzo a cerca de 25 personas diariamente. Y parte de esto que hemos enriquecido esto es que como tenemos un terreno bastante grande donde estamos en la ferretería, logramos hasta establecer alianzas con ellos para la crianza de pollos, crianza de cochinos, para el cultivo, por ejemplo, de caraotas, de yuca, de maíz, de aguacate, de todo eso, que a la vez ha contribuido a la sustentabilidad de la cocina, del proyecto como tal. O sea, que ellos cultivan lo que se come. El otro aspecto. Sí, ajá. Bueno, en parte, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Pero ha sido un proyecto así como para que ellos se integren y vean que ellos están aportando a ese proyecto, a ese paso. Que no es que solamente se le está regalando las cosas, sino ellos también pueden aportar, pueden contribuir con un problema. Entonces no vimos, eso en el caso de que se presentaba como un problema en cuanto a la alimentación, en cuanto a la comida que llevaba, nosotros logramos ver la solución para aportar un cambio pues en la vida de ellos allí con ellos. Otro aspecto que nosotros también tocamos en cuanto a la responsabilidad social fue el aspecto de la educación. Nosotros, a uno de los muchachos, hijos de nuestros trabajadores, que logramos arreglar la casa, él cuando salió de bachiller, el papá me dijo, bueno, mi hijo está saliendo, el hermanito está saliendo de bachiller ahora. Yo le dije, bueno, ¿y qué va a estudiar él? Él me dijo, no, no sé, será policía, porque nosotros no, ¿y qué voy a darle yo más estudios? Me dijo el señor. Y no, pero vamos a tenerlo aquí a la Universidad Bañel Monboy, que yo había egresado de esa universidad y vamos a contribuir con él para darle una carrera académica a él. Bueno, él fue un caso exitoso con él, se graduó con nosotros, nosotros, digamos, no solamente le aportamos, él vivía muy lejos, nosotros le conseguimos una habitación, le conseguíamos la comida, él estudiaba y trabajaba ya medio tiempo, nos ayudaba para eso y nosotros logramos pagarle toda la escolaridad. Cuando él estaba finalizando ya la carrera, él me dice, mire patrón, aquí me entiendo que debo de llevar un traje formal, ¿qué será eso? Entonces yo le digo, bueno, yo le voy a explicar a usted qué es eso. Entonces me lo llevé para Alonso Trajes y le compré todo el traje, los zapatos y la cosa. Mire, esto es un traje formal, con esto que usted se va a graduar. Bueno, pues imagínense, o sea, la vida de ellos se tocó maravillosamente, pero ahora yo quisiera, para cerrar esto por el tiempo, hablar de ese efecto maravilloso de causa y efecto, porque
el primer ponente hablaba en forma magistral, o sea, todos lo hicieron muy bonito, de verdad que he disfrutado mucho de estas ponencias. Pero él hablaba del señor, ¿cómo es? De un castigo que podía haber en un momento, que lo planteó ¿cómo que se llama? El escritor ese famoso italiano, que se me fue el nombre ahorita, lo tenía en la mente. Bueno, resulta que él planteaba que si nosotros no contribuíamos, no ayudábamos en digamos, a las otras personas, a nuestros semejantes, nosotros podíamos recibir un castigo por tal aspecto. O sea, eso incentivó, según yo entendí allí, a ese ciudadano que comenzó ese proceso, o sea, históricamente el proceso de responsabilidad social, a él contribuir a una ayuda en la sociedad. Bueno, pero fíjate una cosa, que no se trata de uno pensar de que solamente es que me van a castigar a mí por esto. No, si nosotros contribuimos al desarrollo social, a crear un tejido social diferente, nosotros vamos seguramente a recibir una recompensa de una manera u otra. Te digo esto para cerrar, que mi hija ahorita está estudiando en Caracas, en la UCAP. Bueno, tú la conoces muy bien. Resulta que nosotros hemos conseguido unas ventajas, unas bendiciones maravillosas con respecto a su estadía allá en la ciudad de Caracas. Es una ciudad para nosotros lejana, complicada, que siempre pensábamos que ella estuviera sola allá. Nos hemos conseguido que realmente hay una familia que prácticamente la acogió y la adoptó como si fuera su hija. A veces yo he pensado con mi esposa, quizás la familia esa que nosotros ayudamos para que este muchachito se graduara, quizás sí puede sentir su agradecimiento, pero no fue que recibimos de ellos nada, ¿no? Así, ninguna retribución. Pero de alguna manera nuestra hija está recibiendo bendiciones por parte de Dios, por esta acción que seguramente nosotros hemos realizado con ellos y con muchas personas en la organización. Bueno, Olga, yo dejo esto hasta aquí porque sé que el tiempo es corto y tienes que ir a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Preguntas a los profesores, a los ponentes, comentarios que quieran hacer. Maite, los que están en remoto, recuerden levantar la mano. Andrea velará porque sean escuchados también. Maite. Ay, de verdad que bellos todos, o sea, uno no sé si ustedes sienten lo mismo, es como una inyección todos los miércoles, uno sale de aquí levitando. Mi pregunta es para Andreina. Recuerdo, bueno, de allá de mi pregrado hace mucho tiempo, si me equivoco, disculpan, creo que es obvio quien habla sobre el papel de la élite, ¿no? La élite no vista de manera despectiva, la élite como aquellas personas que tienen una posición privilegiada, por esfuerzo, por trabajo, por familia, y logran ver más allá que el resto, ¿no? Y la responsabilidad inherente a ese ver más allá. Mi pregunta para ti, porque te escucho y lo siento, he tenido la oportunidad también de trabajar de cerca trabajo en PepsiCo, he tenido la posibilidad de estar muy de cerca con la gente de PepsiCo en Venezuela, con la gente de Polar, y lo siento también de ellos, es algo que es difícil poner en palabras. Entonces, mi pregunta para ti era, familiarmente hablando, o sea, en casa, porque es una gran responsabilidad la que todos ustedes han asumido, ¿no? ¿Qué cosa crees tú que, más allá del código de ética, que sería increíble tenerlo, de niña, qué recuerdas así como que esto era lo que nos decían? Aquí entendimos que teníamos, mis hermanos, un deber, de alguna manera, ¿no? Sí, fíjate, mi abuelo, como te comento, era un abuelo súper activo, no era esos abuelos que estaban todo el día trabajando porque tenían tantas cosas que hacer que pudiera cualquiera de ustedes pensar en qué momento compartía con los nietos. O sea, mi abuelo tenía tiempo para todo y definitivamente fue un abuelo muy intenso, pero un abuelo que nos exigía muchísimo. Es decir, había que visitar una planta en Vencemos, no sé dónde, y él agarraba a 3 de nosotros, véngase conmigo, y tú pudieras tener cualquier
programa y te ibas con él a eso. En el caso mío particular, claro, mi abuelo se murió, yo tenía 12 años. Mi experiencia fue más con el hospital ortopédico porque mi mamá era la que manejaba el hospital. Mi mamá, digamos, me entrega riendas a mí hace 28 años. Empecé yo a trabajar en la fundación. Y mi mamá desde joven pues manejaba la fundación y llevaba la fundación. Y siempre lo vimos como eso que tú dices, una responsabilidad familiar. Nosotros somos 6 hermanos y bueno, a unos les gusta más el tema del hospital, ir allá y ver los niñitos con aquellos problemas. Cuando estabas chiquito tú decías, wow. Y mi abuelo me decía, no le mires el problema, mírale los ojos. Mírale los ojos, no le mires el problema, tú eres una privilegiada. Y aquí estamos para ayudar. O sea, desde chiquitos yo creo que es algo que te lo inculcan. El no sé qué que tú me estás preguntando es eso. Familia, es involucrarte desde pequeño, es sentirte responsabilidad. Hoy en día tú me dijeras a mí, bueno, mira, ¿qué quisieras hacer tú distinto a lo que tú haces? Nada. Quiero seguir haciendo lo que hago, quiero seguir estando en el hospital ortopédico. Me gusta lo que hago. Y hay algo que hablabas, creo que fue Alejandro, del tema de la retribución. Yo lo vivo todos los días, o sea, son familias que te llegan y te dan las gracias, niñitos que salen, que llegaron sin caminar y salen caminando, niñitos que tienen unas patologías complejísimas y los ves que ahí van y que van al colegio con sus muletas y vas por los pasillos del hospital y te buscan y te abrazan y tú dices, wow, eso es mi mejor vitamina. O sea, el ver ese fruto, eso que tú puedes ayudar. Yo siento que soy privilegiadísimo, o sea, tú dirás, bueno, vienes de una familia, de trayectoria, etcétera, pero es que yo creo que la privilegiada soy yo, de que Dios me puso ahí para poder hacer lo que hago. Esto es trascendencia. Tenemos, sí, Ramón. Adelante, Ramón. Tienes el micrófono apagado. Sí. Una pregunta para José Luis. ¿Cuántos empleados tienen actualmente Ferrandino? 25. 25. ¿Cuánto? 25. 25, ok, 25, ok, gracias. Kenny. ¿Cómo? Kenny tenía una pregunta. No, la siguiente pregunta. Kenny, te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, me encantó bastante la clase de hoy, creo que fue bastante dinámico y bueno, escuchar los testimonios, creo que fue bastante enriquecedor. Pero bueno, yo me llevo dos elementos importantísimos de esta clase y una frase que me gustó mucho fue que las acciones tienen que trascender. O sea, este tipo de acciones tienen que buscar trascender y que superen la acción en sí misma. Y yo creo que importantísimo porque lo comentaba el profesor Ramón Piñango en la primera clase, que decía que, bueno, el líder realmente se reconocía es cuando ya no está, ¿no? Cuando ya no está es que entonces empezamos a ver precisamente cómo trasciende este legado, ¿no? Y lo segundo es que me doy cuenta, y esto lo analizo yo, que las acciones no son aisladas. O sea, en cada caso no hay solamente una dádiva, una entrega o atender un problema concreto, sino que más bien es un sistema que se busca, bueno, entender el entorno, en dónde están estas personas, cómo están siendo afectadas y de alguna manera el empresario o el liderazgo de alguna manera busca impactar todo ese entorno, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Ahora bien, solamente a mí me queda una duda que sí me surgió entre las primeras presentaciones y es cuál es el incentivo para actuar así en estos términos, actuar responsable. Porque pareciera que en algunos momentos se pudiera decir que, bueno, de alguna manera ayudar a tus empleados pudiera ser incluso más rentable porque ellos van a generar más productividad, van a ser más productivos. Entonces, a veces como que se vuelve una línea gris entre actuar de manera en torno al bien común, un liderazgo responsable, y más bien buscar el interés de que, bueno, de que sea más productivo. Lo vi sobre todo en el caso de cuando explicaban la historia del liderazgo responsable empresarial en el Zulia, la petrolera que llegó allá a instalarse y evaluar esto, ¿no? Mira, ¿qué te diría yo, Kenny? En ocasiones, y es lo deseable, los intereses de diferentes partes se integran.
y cómo se integran, entonces pasan este tipo de cosas que tú estás viendo. Quizá la motivación principal no es hacerle un bien a la otra persona, o te suena a que la motivación principal no es hacerle un bien a la otra persona. Sin embargo, eso no elimina el hecho de que estás haciendo ese bien. ¿Sí? Por eso la clase pasada, la clase en la que hablamos sobre el bien y el bien común, era muy importante, porque si tenemos que integrar, recuerda que Gustavo Follmer en la primera clase nos decía lo duro que le había resultado muchas veces integrar los intereses de tantas personas distintas. Y esa es la labor cada vez más de toda persona y grupo que tenga liderazgo. Y comenzar por el bien y el bien común puede ser una manera muy sensata de darle una respuesta a ese problema. Y eso lo estamos viendo, lo ves, incluso cuando la intención expresa no es hacerle bien al otro. ¿Sí? Tenemos varias preguntas por acá. Aníbal, después vamos contigo, Luis. Puedo aprovechar ahorita justo su respuesta para agarrarme de la pregunta que le quería hacer a Andreina, que en verdad conecté muchísimo cuando dijiste que son una fundación sin fines de lucro, pero a la vez sin fines de pérdida. ¿Podrías decir que el hecho del éxito de su fundación y de muchas otras está basado en realmente procurar el bien de los demás o el bien común sin dejar a un lado el bien propio o privado? Y que el no hacerlo, o sea, el no preocuparse por estas dos grandes aristas, podría ser lo que ha dejado que otras fundaciones se hayan quedado atrás o no hayan podido perdurar en el tiempo. Y fíjate que hablaban, una de las palabras que se mencionó aquí fue trascendencia, proyección en el tiempo. Y hablar de una fundación que tiene 77 años, nosotros la Fundación Venezolana contra la Parálisis cumplimos este año 80. Y hablar de tanto tiempo cuando en una Venezuela tan cambiante, donde sabes que las instituciones sin fines de lucro aquí no tienen, por lo menos en el caso de nosotros, no tenemos ayuda gubernamental para nada, y donde nosotros mismos tenemos que buscar nuestros propios recursos. Y para resumir de tu pregunta, pues llegó un momento donde la fundación, gracias a McKinsey, porque eso sí tengo que comentarlo, nosotros le pedimos a McKinsey, inclusive hicieron un estudio que nos donaron, nos preocupaba el tema de que cada vez las donaciones venían o de menos monto o pues no se conseguían, no se concretaban. Y mantener el hospital pues subía el costo de mantenimiento del hospital y por ende el impacto que nosotros podíamos generar. Es decir, el hospital ortopédico no podía vivir simplemente de contribución. Teníamos que generar nuestros propios recursos. A raíz de ese estudio empezamos a crear nuestro programa de autosustentabilidad financiera. No te voy a decir que fue un paseo por un campo florido muy bueno, porque el rechazo y el cambio, o sea, el rechazo de todos los miembros dentro de la organización al cambio, a decir, bueno, somos una organización donde va a cobrar su servicio, donde el que puede pagar, debe pagar. Entonces, empezamos a generar nuestros propios recursos para poder mantenernos. Llegamos a tener un momento el 100% de los gastos operativos cubiertos por la actividad médico-asistencial. Eso en una institución como nuestra es mucho decir. Hoy en día ya no estamos así, porque como ustedes saben, el periodo hiperinflacionario nos pegó a todos y la fundación ahorita sigue apoyando. Pero si tú no generas tus propios recursos para hacerte autosustentable, aunque sea una institución sin fines de lucro, no vas a perdurar en el tiempo. Y más en un sector salud que es tan complicado porque no tiene control de los costos. No sé si te respondí tu pregunta. Muchas gracias. Luis. Sí, bueno, yo voy a hacer un comentario que espero no sea mal interpretado. Y es para José Luis y también para Daniel del señor Mendoza. Y es, o sea, ¿qué alimentó la pasión de estos locos? Porque estoy seguro que fueron vistos como unos locos, en el buen sentido de la palabra, cuando dijeron, mira, hay que pagarle, o sea, vamos a repartir utilidad de la empresa con los empleados. O cuando este señor dice, o sea, tengo una ferretería y vamos a ayudar a alguien a construir su casa. Estoy seguro que mucha gente se acercó, así como nosotros estamos haciendo aquí preguntas, y le digo, tú lo que estás es loco. O sea, ¿cómo tú vas a comprometer lo que es tuyo con alguien que no sabe siquiera si te lo va a agradecer? O sea, el día de mañana ese empleado se va y te quedas tú viendo lejos. Estoy seguro que hubo mucha gente que hizo eso. Entonces, o sea, recordando la primera clase,
la primera persona que se acerca y decide hacer aquella cosa que parece una locura, pero que luego cuando aparece el segundo y luego el tercero, o sea, ya desaparece entre los locos, me hace pensar que, bueno, o sea, todavía tenemos muchas cosas por hacer. O sea, en este país lo bueno es que todo está por hacer. O sea, se ha hecho tanto, porque 77 años, o sea, un hospital que está ayudando a los niños, y todavía cuántos niños no necesitan ayuda. Entonces todavía hay tanto por hacer. Que ha sido para ustedes, digamos, esa roca a la que se han anclado para no perder el norte, la visión y el propósito incluso? Porque siento que, o sea, yo, por ejemplo, trabajo con uno de los lugares donde trabajo, en Guárico. Estas personas estuvieron en el gobierno en el pasado, y a través de la Fundación del Niño, la primera dama del Estado, que es la señora Beatriz Freite, me dice, a través de la Fundación del Niño, a través de aporte de la Fundación Mendoza, yo logré construir más de 20, eran como casas hogares donde las madres dejaban a sus hijos y los educaban, o sea, y los cuidaban para ellas poder ir a trabajar. Y ojo, ahí los nombres de esos colegios que todavía están, ahora son guarderías o son preescolares, tienen nombre de pajaritos, no tienen el nombre de nadie, ¿sabes? Y cómo en ese momento, o sea, estas personas tuvieron esa visión que nos han permitido a nosotros, por ejemplo, yo que vengo de una zona, o sea, no nací en una ciudad, sino que vengo de un campo, de una zona rural, tuvimos la oportunidad de escolarizarnos, como mucha gente no la tuvo antes que nosotros. Entonces, ¿qué ha sido lo que a ustedes les ha permitido seguir adelante y decir, mira, no me importa lo que tú digas, estoy loco, pero sigo para adelante? Y al final tienen unas recompensas que no necesariamente son económicas. Obviamente el dinero no es lo más importante. Yo creo que mucho más importante es ver un niño a los ojos sanándose después de haber tenido un polio, o ver a un trabajador que está graduando a sus hijos después de no haber tenido una casa, ¿no? Entonces, quisiera un poco sus comentarios con relación a eso. Andreina, te escuchamos. Bueno, yo creo que en el momento cuando hablabas digamos, hablando de mi abuelo, yo lo que he oído, porque a mí yo no me canso de leer de él, hay libros y libros de él. De hecho hay un libro que es el libro azul, que se llama Ideario de Acción de un Venezolano, que es un espectáculo porque resume toda la vida de él, pero además con todas las anécdotas, todo lo que él decía, entre comillas, todos sus testimoniales. Y definitivamente yo creo que Eugenio Mendoza era loco, pues, o sea, una persona que llegaba y veía a su trabajador que no tenía vivienda, chico, yo te tengo que ayudar. Pero inmediatamente pensaba, decía, yo no te puedo regalar la casa porque además me va a venir la cola de empleados, entonces vamos a crear un programa de vivienda. Y creaba el programa de vivienda. Y así fue con el hospital. Óyeme, simplemente cuando le llegan las estadísticas, me cuentan a mí y dicen, no, hay que construir un hospital. En este país nadie atiende a los niños con polio. Estos así decía, esos muchachos se van a morir. Bueno, y crea el hospital. Y el hospital, ¿cómo se financiaba en su momento? Con el aporte que realizaban las empresas Mendoza. Y él levantaba el teléfono y le decía al presidente de Benepal o de Vencemos, mira, al hospital ortopédico necesito unos reales, mándaselo. Y ese presidente no chistaba y le mandaba el dinero al hospital. Entonces yo creo que esos líderes nacen líderes. Hay un dicho que dice, el líder nace, no se hace, pero bueno, yo creo que es las dos cosas. Mi abuelo desde pequeño era así, era líder, y lo que pasa es que yo creo que todas sus obras las completaba y tenía mucha credibilidad. O sea, no era que creaba algo y fracasaba, sino que sabía reunir, sabía cómo, y esa visión de futuro, o sea, ese modelo económico que él creó, modelo económico, no modelo operativo, de la Universidad Metropolitana y del Hospital Ortopédico, de existir dos fundaciones. Eso lo creó él en el año 42. ¿Qué se iba a ocurrir? No, déjame crear una fundación que sea la dueña de la infraestructura. Pero cuando el hospital empezó a crecer y empezó ya a nacer niños, empezó a ser complejo, el operarlo dijo, déjame crear la Fundación Hospital Ortopédico Infantil, porque imagínate tú, un problema con los médicos y la Fundación Parálisis tiene que buscar la plata y los médicos. Entonces creó dos fundaciones, donde una es la que opera el hospital y la otra es la que se encarga de mantener el hospital. Y la otra parte de la pregunta de qué nos motiva es lo que te comentaba Maite. O sea, es algo, yo crecí en ese ambiente, así como tú dices que tú creciste o creciste en tu familia con algunos principios y valores. Yo crecí en ese ambiente
en esa familia donde el compromiso y la responsabilidad social, pues, está por delante de todo y como te digo, o sea, es mi pasión, es lo que me gusta hacer y fue con lo que crecí. Entonces, bueno, esa loquera se convirtió en un proyecto familiar que tiene 77 años y espero que muchos más. José Luis, te escuchamos. Lo que decía Luis. Bueno, encantado y encantado con todo y con lo que dice Andreina, de verdad. Pero hace tiempo yo leía acerca del abuelo de Andreina que él hablaba mucho de que había que tener un equilibrio entre dar, entretener y dar. Es decir, que a veces tenemos que volvernos no solamente productivos para nuestras empresas, nuestra familia, para incrementar nuestro patrimonio, sino que a veces este proceso de la responsabilidad social empresarial nos obliga a ser productivos también para los demás. Ser productivos pues, para hacer la torta más grande, para hacer la pizza más grande y que todos se coman un mejor pedazo. Siempre vamos a estar, un hombre es lo que es su vida, pues si un hombre está lleno digamos, de maldad, de rencores, de intrigas, de maledicencia, de robo por dentro, digamos, de corrupción. Adriana, te escuchamos, te pregunta. Yo quería hacer una pregunta un poco más pragmática en todo esto y era dirigida a ti, Andreina, que bueno, al final nos dices una institución que tiene más de 70 años y que se ha mantenido en distintos ciclos económicos, distintas crisis, distintos gobiernos. Y yo a veces me pregunto que cuando veíamos el ejemplo del dividendo, ayer cuando estábamos y decíamos, claro, una empresa tiene el incentivo también de, o sea, su responsabilidad donar, su responsabilidad social, hacerlo a través del dividendo porque al final tú diriges el proyecto, algo que a lo mejor te interesa en muchísimos años, ¿no? Pero cuando tú hablas del hospital, mejor buscar donaciones, más allá de un incentivo de bueno, quiero ayudar a los niños o algo, o un estilo de compasión, o tenía un familiar que pasó por esa situación y por eso quiero ayudar a una institución. ¿Cómo haces tú o cómo ha hecho el hospital como para lograr digamos, esas donaciones de grandes empresas que a lo mejor es del tercer modelo, ¿no? Recibe donaciones por todos lados, pero van a un fin común que a lo mejor no es un fin que impacte directamente a una empresa que estaría donando hacia el hospital, ¿no? Bueno, claro, lo primero es que es planificación. Entonces, nosotros todos los años, antes de cerrar el año, nosotros hacemos una planificación estratégica en base a los índices de atención del año anterior y a la demanda que hemos tenido. Nosotros nos fijamos unas metas, es decir, en base a nuestras capacidades, por supuesto, metas realistas, pero tampoco yo quisiera atender y hacer 500 cirugías al mes. En nuestros mejores momentos, antes de la pandemia, nosotros llegamos a hacer 350 cirugías al mes con 4 quirófanos. Estoy hablando, ustedes probablemente no conozcan esa estadística. Yo que estoy metida en el tema de hospitales, aquí hay hospitales que tienen 14 quirófanos y no hacen ni siquiera 150 cirugías al mes, y clínicas privadas tampoco. Si nosotros tenemos una estadística bastante importante en ese tema, pero claro, nosotros todo el tema de la pandemia y el tema de la hiperinflación nos ha pegado muchísimo. Lo más importante es manejarte como una empresa privada. O sea, la caridad, bienvenida. El que quiera, o sea, las donaciones, ese es mi trabajo. Yo estoy todo el día buscando alianzas estratégicas, donaciones, monto proyectos, se los presento a organizaciones multilaterales, a empresas, proyectos que también le interesan a la empresa. Nosotros tenemos un proyecto, un modelo espectacular, que lo hicimos hace muchos años, con el servicio de odontología. Te pongo un ejemplo cortico. Nosotros teníamos 5 unidades odontológicas y el servicio lo que generaba era pérdidas, porque además mi razón de ser es la ortopedia, porque yo tengo que financiar la odontología. Y yo necesitaba el servicio como para que me generara recursos. Y montamos un proyecto. Ok, entiendo lo de las unidades. Sí, montamos un proyecto y cada unidad odontológica, si yo atendía tantos pacientes al día, me generaba tanto, porque yo obviamente iba a cobrar por ese servicio. Llegó a ser tan exitoso que Colgate me apoyó, o sea, nos apoyó y nos dio la donación para las 20 unidades odontológicas con el compromiso de que la fundación aportara a la construcción del servicio.
el servicio llegó a ser el segundo más importante del país después de la universidad, en todo lo que era atención odontológica, y somos ortopédicos. Pero eso era un servicio que nos generaba recursos. No solamente se pagaba o sea, los costos del servicio, generaba impacto, pero además me generaba recursos para el presupuesto del hospital. Entonces, digamos, tú te tienes que tratar, o sea, tienes que hacer, o sea, planificar de dónde van a venir tus recursos, porque además yo tengo una cantidad de empleados que reciben sus sueldos 15 y 30, no se les deja de pagar, los médicos ganan por honorarios profesionales, es decir, tienes que tratarte como una empresa igualito, eficiente, hasta más eficiente, porque claro, puede tener menos recursos. Entonces, tenemos una junta directiva, comité ejecutivo que se reúne todos los miércoles, dirección médica que se reúne para ver los problemas médicos toda la semana. O sea, hay que... Y bueno, uno de los ejemplos es justamente, o sea, nosotros nosotros trabajamos en Fivenca, una de las cosas que hace el Hospital Ortopédico Infantil que participa en torneos de golf, ¿no? Entonces, aquí uno de los patrocinantes eran casas de bolsa o bancos, etcétera, que obviamente tenían un interés intrínseco de captar clientes en esos torneos de golf, pero a su vez también estás ayudando a una fundación. Claro, entonces, ese es uno de los eventos de nosotros. Nosotros hacemos una cantidad de eventos. No sé si ustedes se acuerdan del Bingo de la Bondad. Sí, el Bingo de la Bondad estuvo 30 años al aire. Nosotros tuvimos que cerrar el bingo porque apareció el famoso impuesto de juegos de invita y azar. Y el señor nos dijo que el Bingo de la Bondad era un juego de invita y azar, y por ende cada ticket que yo vendía le tenía que pagar 30% del Estado. Entonces yo dije, bueno, entonces un año no tuve la oportunidad de cancelarlo, lo tuve que hacer, y cuando hice el cheque para pagar, dije, wow, cantidad de niños que yo estoy dejando de atender por esto. Y la verdad es que al final los números no te daban como para el esfuerzo que se hacía. Y el espíritu era otro, no era de juego y azar. Entonces, estamos viendo a ver cómo lo hacemos. Un día fui al hospital a donar sangre. Yo la verdad no tenía idea de cómo era. Este año, como los primeros días del año, y yo decía, ¿quién financia esto? Porque la verdad, dice, es espectacular. Esto no es un hospital, yo decía, esto es una clínica, o sea, ¿será que es este lugar? Y de verdad, Tenemos al profesor Ramón. Sí, vamos, Jacqueline y después Ramón. Jacqueline. Bueno, un comentario para José Luis y para Andreina de una endorfina, como describió Maite, de orgullo venezolano, de orgullo como mujer, en tu caso de género, de que puedas gerenciar un proceso tan complejo desde afuera. No me imagino lo complejo que debe ser gerenciar estos procesos que no están en tus manos, ¿no? Porque todo está fuera de tu alcance. Creo que los gerentes tenemos variables fuera de nuestro alcance, pero en tu caso es dirigir un proceso que casi todo está fuera de tu alcance. Y de verdad que quiero resaltar esa loable acción, caminar, de verdad que me hace sentir súper orgulloso de cómo los venezolanos podemos transformar. Y me parece tan bonito que José Luis, con una organización de 12 personas, pueda colaborar con el 90% de sus empleados. Eso me hace ratificar que no importa lo grande o lo pequeño que somos, podemos transformar nuestros espacios con pequeñas acciones. Y saber que es un círculo lleno de sinergia, porque las personas que colaboramos son parte del entorno en el que vivimos. Y si decidimos vivir en Venezuela, creo que todo lo que hagamos colabora y transforma. Entonces, no es ninguna pregunta, solamente felicitaciones y orgullo. Y de verdad que me pongo de forma personal a la orden de cualquier cosa que pueda hacernos parte como voluntariado, de forma personal o organizacional, porque qué orgullo de verdad que dirijas la organización de la forma y la pasión con que lo expresaste en esos minutos. De verdad que tu abuelo se debe sentir súper orgulloso de ti. Y felicitaciones. Y después Ramón. Una pregunta corta para el profesor Frank y para el profesor Alejandro, porque decían que una empresa, o sea, si no hay buen entorno, no hay buena empresa. Y tiene sentido económico, pero por todos lados. O sea, si no hay buen entorno, entonces seguramente no va a haber buen consumo. Si no hay buen consumo, no hay buenas ventas, etcétera, etcétera. Por ahí, si lo ves del lado económico. A mí lo que esa frase me generó más miedo que otra cosa, por el tema de cómo estamos hoy en día, cómo está nuestro entorno y cómo se ha limitado también de cierta forma, cómo se ha limitado también el accionar de la empresa privada.
Entonces, la empresa privada, al generar menos, también tiene menos dinero para financiar un mejor entorno, o sea, para financiar unas buenas acciones que generen un mejor entorno y que por ende se convierten en productividad. Mi pregunta es, porque además otra cosa que vimos es que vimos proyectos de fundaciones hasta el 1998, o sea, no vimos proyectos del 2000 hasta ahorita. No sé si es que no los ha habido, y si los ha habido, qué tan buenos han sido. Y la otra pregunta que tengo es, si ustedes ven ahorita que hay un cierto dinamismo económico, si ustedes les ha tocado ver, y capaz también a la gente que maneja una fundación, un hospital, que los ingresos en ese sentido han mejorado, o que las acciones de donaciones y ese tipo de cosas ha aumentado de cara a esta mejora, entre comillas, económica que ha habido por lo menos los últimos dos años. Sería mi pregunta. Profesor. Bueno, excelente pregunta. A ver, yo creo que algo que emerge de todo lo que hemos hablado es el poder transformador que tiene un líder, sabes, en entornos bastante hostiles. A ver, mira, yo creo que pensando en un entorno terrible como el de Juan Esteban Linares cuando crea el hospital de niños, el país está quebrado, lejos de, y él no hizo una cuestión que fuese a nivel nacional, pero digamos, esa contribución hizo que el entorno fuese al menos malo, ¿sabes? O sea, y de alguna manera esto es digamos, esfuerzos colectivos. Y bueno, y Maite habló del tema de élite, y yo creo que ese es, o sea, el rol positivo de las élites es justamente ese. O sea, y hasta llegar a cosas, digamos, una ingeniería como el dividendo voluntario para la comunidad, que sumó muchísima gente para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo estudié en Holanda, yo tenía una amiga que se quejaba, colombiana, se quejaba amargamente, pues ella trabajaba en temas de niños que los dedican a jugar fútbol y nunca se educaban. Entonces, ¿sabes? Es como que el que no llega, oye, el Real Madrid, pues se condena a una vida de pobreza. Y yo le decía, bueno, pero es que decir, esto es un poco como salvar almas. O sea, es decir, si tú salvas una sola alma en tu vida, ya tú esa persona valdrá el esfuerzo por esa alma. Exacto. Entonces, ¿sabes? No es un tema de que, oye, como yo no puedo cambiar el mundo, entonces yo no voy a hacer nada. O sea, y bueno, y Andreina creo que lo hablaba por el tema de, o sea, lo que tú puedes decir, bueno, siempre va a quedar gente por fuera, oye, y lamentablemente a lo mejor esa lista de espera, hay alguien que no llega. Pero bueno, pero tú sigues salvando gente, que es lo que te quiero decir, no hay que ser pesimista en ese sentido. Y por otro lado, si tu responsabilidad social comienza por lo más inmediato a ti, ¿y qué es lo más inmediato a ti? Tus trabajadores y la comunidad que te rodea. O sea, es decir, pareciera que en Venezuela el tiempo de las expropiaciones terminó. Y terminó por razones pragmáticas, porque no les puedes operar. Pues si no, y por un tema, pues también un cambio de mindset, yo creo, hacia una mirada un poco más de reformista. Pero veamos el ejemplo de que hubo muchas plantas que se salvaron de ser expropiadas o de ser invadidas porque la comunidad alrededor de ellos fue la que la ayudó. Y entonces, oye, y yo no veo, por ejemplo, Fundación Polar cómo trabaja con los consejos comunales. Entonces, ¿sabes? Lo que quiero decir con esto es que iris or iris en cuanto al entorno, pero uno no puede detenerse porque yo no lo puedo cambiar. Y entonces, y pensando también en el siglo XIX, pues porque para mí la Venezuela del siglo XXI se parece mucho a la del siglo XIX, no la del siglo XX. El siglo XX es otra cosa, eso era Disneyland y no more, o sea, y ahora hay que otra vez, oye, comenzar a subir la senda. Cuando uno veía los grandes cataclismos y cómo las juntas de socorro se activaban, mira, o sea, es decir, eso cambiaba vidas, porque, o sea, permitía, oye, reconstruir casas, salvar gente, salvar cosechas, ayudar a los agricultores. Entonces, mira, definitivamente esa frase, sin buen entorno no hay buena empresa, es cierto, pero a lo mejor tú no llegas a tener el entorno perfecto, pero al menos uno va a contribuir como un líder responsable a eso. Eso es lo que sería. Y a mí me gustaría agregar a lo que está diciendo Alejandro que
Andreina nos ha dado un ejemplo. Es una donación que recibe de Colgate, pero no es una donación que se va a consumir. Es una donación que está destinada a generar recursos. Entonces, creo que esa piecita falta en tu argumentación. En ocasiones, primero, la donación no es la única manera de contribuir, ¿sí? Y segundo, que donación no es sinónimo de consumible. A veces las mejores donaciones que se pueden dar es justamente esas. Transformadoras. Esas que, ¿sí? Que por ejemplo permiten que generes más ingresos. ¿Sí? Hay un caso, por ejemplo, muy interesante, la Fundación Santa María de España. Yo los invito a ustedes que indaguen. La Fundación Santa María comenzó con un fondo editorial que no recuerdo ahora si era una orden de dominicos o franciscanos, debe haber sido dominicos. Ellos tenían una un pequeño fondo editorial y decidieron donarlo, entonces lo crearon como un ente que generara dinero para financiar proyectos. Hoy por hoy la Fundación Santa María es el fondo editorial más grande de España. Es gigantesco. En lugar de ser una empresa que tiene una fundación, es una fundación que tiene empresas. Y todas esas empresas, todas tienen afán de lucro. La diferencia es que los dividendos van a la Fundación Santa María y la Fundación Santa María los dedica a financiar proyectos. Ha recibido donaciones muy importantes de Fundación Santa María para algunos de sus proyectos lo que ellos llaman proyectos federativos, que son proyectos que se ejecutan en todos los países donde están, en esos 22 países que mencionaba Frank hace poco. Entonces, modelos, digamos, yo creo que la empresa privada tiene mucho que aprender del tercer sector, así como el tercer sector ha aprendido mucho de la empresa privada. No crean que el tercer sector es informal y está desprofesionalizado. Ahorita Andreina les acaba de lanzar una, ¿no? Nosotros, o sea, perdón, pero nosotros arrancamos con una planificación y nosotros tenemos unas metas y tenemos unos KPIs, y de las cosas que más debería aprender la empresa privada del tercer sector es cómo hacer rendir cada céntimo que entra en sus arcas. Andreina, no sé si querías comentar algo. Agregarte que cuando, bueno, nosotros nos encargamos de presentar los proyectos, y cuando tú presentas un proyecto hay un punto importantísimo del proyecto, que es la propia autosustentabilidad de ese proyecto. Es decir, yo te pido a ti que PepsiCo me done, o mira, el proyecto es la dotación del servicio de imagenología, yo necesito un equipo de rayos X, porque resulta que lo que tengo no me está generando impacto, yo necesito atenderte, y yo te presento todo un proyecto bellísimo. Si yo como fundación, yo no te garantizo a ti que yo puedo mantener esos equipos, darle mantenimiento, el mantenimiento mensual que tenga, que se utilicen como se deben utilizar, y que yo no voy a garantizar la vida útil de ese equipo, no es sustentable. Entonces tú no me lo no te dan el dinero. Pero eso no lo sabe todo el mundo. Entonces de repente tú dices, no, yo no te voy a ayudar porque yo no ayudo a... No, mira, o sea, eso va a generar un impacto, pero además yo soy responsable de que eso que tú me estás donando rinda en el tiempo. Distinto es que yo te diga, tú me digas, mira, ¿qué pasa también? Mira, Andreina, yo quiero ayudar 10 niñitos. Consígueme 10 niñitos o consígueme, yo tengo tanto, te quiero donar tanto y yo quiero mejorarle la calidad de vida a 5 niños. Entonces yo te busco 5 niños con sus historias sociales, su historia médica, y te digo, mira, y tú hasta puedes ir a verlo el día que lo operan y decir, y yo le digo a la mamá, ella te ayudó en tu cirugía, la mamá te da las gracias y te tomas tu foto y el niñito hasta te puede intercambiar el teléfono con él y todo eso nos ha pasado. Distinto es eso a lo de los proyectos. Y los proyectos nosotros tratamos que todos sean sustentables. Es decir, si el hospital no está en capacidad de gerenciar un servicio de imagenología, yo no te puedo pedir dinero para eso. Por lo menos así trabajamos nosotros. Y es una tendencia. Cada vez más cualquier ente multilateral o los que te financian proyectos exigen que tú muestres que esos fondos, o sea, que esa iniciativa a la que van dirigidas esos fondos es sostenible. Bueno, para Colgate fue tan impactante ese proyecto nuestro que nosotros llegamos a atender en un año 75.000 pacientes nada más en el servicio de odontología. Y la única contraprestación con Colgate, el presidente de Colgate era el doctor Scholz, era el señor Scholz, era una persona con un corazón así. Él cada vez que llegaba al hospital se quedaba más impactado. Y él decía, mira, si lo único que yo quisiera es que tú me prestaras la infraestructura para yo difundir mi programa Doctor Abuelita. Ellos tienen un programa que enseñaban a los dientes de arriba, se cepillan hacia abajo, el típico programa de ellos. Y iban al hospital
con su programa a hacerlo a los niños. Ellos decían que no se, o sea, ellos llevaban los paqueticos de pastelería impactados. Es que no me alcanza, tengo que mandar a hacer más del gentío. O sea, al final, o sea, Colgate se llevó grandísimos beneficios por habernos donado a nosotros las unidades odontológicas, que, digamos, el impacto que ellos generaron en las comunidades con sus productos. O sea, a lo mejor vendieron más Colgate, que esa madre fue y compraba la pasta. Y eso no está mal, la pregunta que hacía Kenny antes, eso para nada está mal. O sea, antes conversando, creo que fue Frank que mencionó lo de las espirales virtuosas. Al final, este tipo de cosas genera espirales virtuosas, pero vamos a darle chance al profe Piñango, porque si no se nos va a poner bravo. Ramón, te escuchamos. Lo que quiero rescatar de todo esto, por favor, que han dicho cosas muy importantes, es que no se pierda algo que no es un detalle. Todos los casos que usted ha mencionado, lo que habló Andreina de Juana Mendoza, lo que dijo José Luis, y buena parte, si no todos los proyectos a los cuales se refirió Frank, tienen un rasgo muy importante. Líderes que trabajaron en equipo. En equipo. Yo no creo en dioses, por muy buena voluntad, por mucho entusiasmo que tengan, por muy buenos sentimientos, que su corazón sea inmenso, tienen que trabajar en equipo. Sobre todo cuando son proyectos complejos, y sobre todo como un caso de Juana Mendoza, en el cual participa y promovió muchos proyectos. Andreina se refirió a eso, pero yo lo quiero subrayar, incluso también en el caso de Fernandina, eso es claro, trabajo de equipo, rodearse de gente que pueda apoyarlo y a quienes se escucha, porque se considera que tienen algo que decir. Eso era todo. Gracias. Frank. Yo quería apoyarme un poco en la respuesta y lo que acaba de decir Ramón, de que ahí había una lámina que decía una sola línea y que yo la subpasé porque no me quiero pasar del tiempo. Era el caso del IESA. El IESA yo lo considero un ejemplo desde el día 1 porque fue una sucesión de delegaciones y formación de equipos y aquí era líder el de arriba, el del medio y el de abajo porque no solamente cumplía con su función, que es lo que tú estás hablando que a ti para presentar el presupuesto y la planificación. Esa es tu función gerencial. Y después tú la haces valer socialmente. Entonces, la otra responsabilidad. Entonces, sí, definitivamente, no sé si fue tú que lo dijo o alguien lo mencionó, ningún líder trabaja solo. Ni logra absolutamente nada solo. Nada. Tiene que ser equipo. Gracias, Frank. José Luis. Que tiene la mano levantada. José Luis, te escuchamos. Bueno, yo sé que ya estamos como cerrando, pero yo quisiera decirle a todos, sobre todo los estudiantes, bueno, y a todos, que todos debemos de hacerlo desde el amor, desde esa posibilidad que nosotros tenemos como seres humanos de ser las manos de Dios para tocar a una persona y transformarla, transformar a su familia. Cuando estábamos hablando un poco de los apartamentos, recordé que realmente esos 10 apartamentos, yo hice una negociación con las empresas que estaban ahí, con Techo Propio y las empresas que estaban trabajando en ese momento, y yo compré esos apartamentos para mí. Pero al pasar el tiempo yo me di cuenta que yo podía, y nuestra organización podíamos transformar la vida de estas personas, digamos, facilitándole una vivienda y que nosotros podíamos ayudar con ellos a generar los recursos. Eso hoy en día que han pasado ya 10 años de este proceso, 10, 12 años, nos hemos dado cuenta que todas estas familias se transformaron para bien. Tienen sus hogares, han podido crear sus familias, se han profesionalizado. Entonces ha sido digamos, un toque mágico dentro de lo que uno puede hacer como ser humano para transformar a una persona. Yo quisiera decir además que actualmente yo soy el presidente de ACOIPA, que es la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera. Y cuando yo toqué esto acá, que hace 6 meses que tomé posesión del cargo, me decían los empresarios, mira, el primer problema que nosotros tenemos acá es el cobro de las actividades económicas. O sea, se lanzaron del 0,5 al 5%. Eso nos está acabando las empresas.
Conversar con la gente de la alcaldía siempre resultaba complicado. Resulta que nosotros fuimos hasta la alcaldía, nos acercamos allá y cuando yo llego a la alcaldía me di cuenta de que el presidente de la Cámara era mi amigo hace 20 y pico de años, el profesor Torrealba. Nosotros de allí hicimos una conexión con la gente de la alcaldía, la gente de la Cámara Municipal. Hicimos mesas de trabajo en la parte jurídica, económica y administrativa y logramos cambiar totalmente la ordenanza. La ordenanza hoy se está llevando a Gaceta Municipal, donde se bajaron los impuestos del 4% al 0,5% en la mayoría de los casos. Esto sencillamente nos da a conocer la maravilla de lo que puede ser un proceso comunicacional cuando tú tiendes un puente para buscar la solución de un colectivo. Igualmente esto es con el caso de los trabajadores, cuando tú desarrollas una sensibilidad social por sus problemas y logras empatizar, logras colocarte en el zapato de la otra persona. Tú sabes que tú tienes, en la medida de lo posible, algo que hacer por cambiar su realidad. Pero esa realidad no solamente que tú tengas el poder de darle un apartamento o darle comida, no es que si tú estás en la universidad, eres estudiante universitario y de repente tú llevas comida y tu compañero no lleva y sabes que no tiene dinero, si tú puedes tener la capacidad de compartir ese alimento y de ayudarlo, puedes hacerlo. Pero no solamente eso, es que tú puedes tener el conocimiento en geometría analítica, geometría del espacio, indispensable para pasar una materia en UCAP. Y si tú puedes compartir ese conocimiento y ayudar a esa persona, tú estás tocándolo también para que ella prosiga su sueño. Entonces, lo que yo quiero cerrar con mi intervención es decir que en lo que nosotros podamos hacer, tender la mano a otro ser humano para ayudarlo, eso siempre va a ser bien visto por esa idea que nosotros tengamos de Dios o de la Virgen, que tengamos, pero y va a tener, va a llenar en nosotros y nos va a enriquecer, porque en la medida que nosotros aprendemos a ser más efectivos en el manejo del dinero para poder ayudar a las demás personas, pues estamos nosotros también enriqueciendo nuestra capacidad productiva. En la medida en que nosotros podemos intercambiar conocimientos, pues nosotros también a la vez nos retroalimentamos y aprendemos de una mejor manera. Bueno, yo de verdad que quiero darte mis más infinitas gracias, Olga, y al profesor Piñago, y a esos excelentes ponentes que tienes allí, de verdad. Y todos esos estudiantes que son de primera línea. A la amiga Andreina, mis más extensivos saludos acá de los Andes venezolanos. Un saludo a toda tu familia y de verdad mis más cordiales felicitaciones por ese trabajo que han realizado ya varias generaciones y que tú sigue llevándolo con ese empeño, con ese amor. Que Dios te bendiga y bendiga a todas las personas que hoy se reunieron acá. Muchas gracias. Gracias, José Luis, muchas gracias. María Virginia, y cerramos. Miren la hora que es, qué horror. Y todos están sentados ahí, pero bueno, María Virginia. Ya la última pregunta es para el señor Frank. Era como usted ha vivido demasiadas iniciativas que han salido de las asociaciones venezolanas. Usted en el presente de Venezuela ve futuro para que salgan nuevas iniciativas o no ve a la sociedad moralmente estable o con los principios para levantar asociaciones como el IESA o las universidades que usted vio crecer. Yo te diría que la historia es una historia de mutaciones y que cada circunstancia puede generar las oportunidades de nuevas instituciones. Que yo te diga, 20 años puede ser leer un IESA, puede que sí. Un hospital ortopédico, puede que sí. Pero yo creo que las circunstancias y la comunidad de líderes que existan en ese momento serán los que se den cuenta de cuáles son las iniciativas que hacen falta para apoyar esas circunstancias. Las mutaciones nos van a ir indicando cuáles son las necesidades. Muchísimas gracias a todos. Creo que nos merecemos un aplauso. Ustedes.
Susana nos insiste que nos hagamos una foto rapidito porque los ponentes son diferentes, los panelistas, etc. Excelente idea. Sí, y otra cosa, no se vaya nadie por allá. El doctor Briceño está dejando una caja. ¿Ven aquella caja de cartón? Adentro hay una cantidad de libros para que cada uno se lleve el suyo. Es este, ¿cierto? Herencia hecha en Venezuela. Bueno, entonces será aquí al lado como hicimos la otra vez. ¿Quién nos va a tomar la foto otra vez? Excelente, Robert. Ya Robert sabe todo, acomódanos. Lo pasamos por el chat. Sí, lo pasamos por el chat. Sí, sí. Bueno, por favor, por aquí. Acérquense ahorita.